buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Esta es la tercera tertulia aquí en la Casa Turner. Desde la primera amenazamos con hacer varias de estas con temas muy generales, siempre anclados en los libros del catálogo Turner y sobre todo de la colección Noema, aunque ya verán que en septiembre-octubre tendremos también tertulias con algunos libros de arte, porque pues, el catálogo se presta mucho, los temas son muy variados. Tuvimos nuestra primera tertulia sobre personajes de la historia, la segunda bailamos con la salsa, y hoy estamos muy honrados de tener a nuestro autor Santiago Beruete, que viene desde Pamplona a presentar Jardín o Sofía, el primero de varios libros que tendremos en la colección Noema. Jardín o Sofía, una historia filosófica de los jardines. Santiago Beruete es, voy a ser muy breve porque estas presentaciones siempre son aburridas, ¿no? Es licenciado en antropología y doctor en filosofía, y ahora pues da clases de filosofía y sociología. Empezó con la poesía y ahora, gracias a Noema, lo tenemos aquí con esta historia de los jardines. Santiago nos va a hacer una presentación más o menos de 40 minutos, 45 sobre el libro, y luego lo tendremos en conversación con Ángel Dehesa, quien, Ángel dijo yo. Ángel es comunicador de la prensa escrita, digital, audiovisual, es un enamorado de los jardines, hace también stand-up, así que si se nos para y se nos empieza a redirigir esta presentación, no se asusten. El stand-up lo hace en Diente de Oro y en Doble Malta. Y finalmente sí hace una cosa muy seria también, es promotor de la salud en la Fundación Slim. Ángel será también autor de la colección Noema y entonces pues nos acompaña hoy a presentar a Santiago. Voy a dejar entonces la palabra a Santiago. Después habrá una conversación entre Ángel y Santiago y abriremos la sesión a preguntas y debates en esta, que además hoy tenemos un público pues, casi amigo todos, ¿no? Así que esta charla se va a poder hacer pues, muy íntima, muy privada, ¿no? Adelante, Santiago. Bueno, pues antes de nada daros las gracias a los asistentes, a los que desafiando un poco a todos los retos que propone la Ciudad de México habéis estado hoy presentes aquí, y por supuesto al equipo de Turner, ¿no? Que ha hecho posible que yo esté también aquí, a Paola, a Eric, a todos los demás, y a Santiago, que seguramente estaría aquí muy a gusto hoy. Bueno, yo me he planteado, soy el autor del libro, y me he planteado un poco resumir una obra tan amplia y compleja en 20 aforismos, unos entresacados de las propias páginas del libro y otros creados pues, específicamente para este momento. Y al mismo tiempo de cada aforismo va acompañado de una imagen. La idea es que yo vaya a dar un pequeño comentario sobre el título y los aforismos como una metáfora vegetal, y después iré haciendo un repaso del libro pues, en frases máximas que irán acompañadas de unas frases, yo las comentaré brevemente y después pues, pasamos un poco al diálogo con Ángel, si os parece. Bueno, partiendo un poquito jugando con vuestra complicidad, resume bastante bien, ¿no? El subtítulo de la charla, ¿no? Sabio y sabia, ¿no? Sabiduría, filosofía y al mismo tiempo sabio. Plantas, jardines, vegetación. El título de mi libro se llama Jardín o Sofía, es un neologismo, es una palabra creada, es profeso por mí para intentar pues, dar visibilidad a un género de obras que son muy antiguas en el tiempo, de alguna manera designar una tradición casi secreta que desde los tiempos de Lucrecio, Virgilio, Horacio, Epicuro, ¿no? Han cantado, han celebrado el gozo intelectual y sensorial de los jardines, la experiencia vivificadora de cultivar, el contacto benéfico con la naturaleza. Todas estas obras que a lo largo del tiempo han tenido muy distinta intención, muy distinto público, pero todas comparten una misma ambición. En todas ellas late de alguna manera el anhelo de una sabiduría genuina,
que nos ayuda a vivir con más serenidad, con más lucidez. Y esta sabiduría se reconoce en la felicidad, pero no en cualquier forma de felicidad. Desde mi punto de vista, desde mi modesto punto de vista, es una felicidad a la manera de los filósofos, ¿no? Identificada, emparentada pues, con la tranquila posesión de uno mismo, que hablaba Séneca, o con una forma razonable de placer, que proponía Epicuro. Todas estas pretensiones, de algún modo, tienen que ver con el cuidado del alma, ¿no? El cuidado del alma, no creo que conozco yo, a mi entender, mejor manera de cuidar la salud del alma que seguir las indicaciones de Voltaire en El Cándido, uno de sus cuentos filosóficos más conocidos, donde el protagonista al final del relato dice que se va a dedicar a cuidar de su propio jardín, ¿no? Se cuida de tu propio jardín. Cuidar de las plantas, cuidar de los vegetales, cuidar de un huerto, de un jardín, es una manera de reconectarnos con la tierra que pisamos espiritual y vitalmente. Es una manera, de algún modo, de concentrarnos en el presente, de acallar el ego, de entablar ese diálogo interior, ¿no? Que es una de las esencias o de los propósitos de la filosofía, y encontrar una serenidad espiritual, una serenidad interior. Este es el verdadero significado de Jardinosofía, ¿vale? Después quería dedicar unas palabras, he escrito aquí una especie de pequeña reflexión, un juego literario sobre el aforismo, ya que vamos a hablar de aforismos, como metáfora vegetal. Hay un tipo especial de literatura que consiste en reducir el argumento, los personajes, las descripciones, los diálogos, incluso la voz del autor, al trazo de una sola frase, o de unas pocas frases. Habrá quien piense que los aforismos se parecen a semillas, que encierran una novela o un ensayo en potencia. Otros lo identificarán con la simiente que contiene el código genético de un libro de muchas páginas. Otros, por el contrario, verán los aforismos o tenderán a verlos como bonsáis del pensamiento, una especie de epopeya en miniatura. No faltará tampoco quien los compare con flores de invernadero, cuya embriagadora fragancia flotará largo tiempo en el silencio después del punto final. Como quiera que sea, vivimos en una época superpoblada de palabras, donde la brevedad no solo es una cortesía hacia el lector, sino la manera más rápida y segura de tocar su alma. Este puede ahorrarse un esfuerzo de suspender voluntariamente la incredulidad y apurar de un trago, sin pensárselo dos veces, estas reflexiones de alta graduación. Un ligero aturdimiento le nublará la conciencia y por un momento sentirá la fresca caricia de la verdad. Todos los aforismos tienen algo de sortilegio y de maldición, de vaticinio y de revelación incumplida. Suenan como la frase inaugural de una narración memorable o la que cierra abruptamente un libro revelador. Y estos pensamientos que vamos ahora a ir desgranando, cultivados, escritos con las manos encallecidas, sucias, de tierra, no resultan ninguna excepción. No pretenden ser, desde luego, un herbario de hermosas frases desecadas, ni por supuesto un oráculo manual para los amantes de las plantas, ni mucho menos un tao de sabiduría jardinera, sino, simple y llanamente, un manifiesto escrito a vuela pluma, en defensa del jardín, como terapia del alma, como medicina filosófica. Bueno, podemos pasar, yo creo, al primero, que nombra una idea muy esencial del libro, pero que conviene recordar, que es la cerca al jardín. Pasa a la imagen. Bueno, desde sus más remotos orígenes, los jardines han sido un espacio de naturaleza virgen, acotado, vallado, delimitado. Puede ser con muros de piedra, como es el caso, puede ser con vallas de estacas, con marcas simbólicas, pero lo cierto es que un jardín es un trozo, un fragmento de naturaleza silvestre, vallado para el disfrute humano. La propia etimología de la palabra jardín nos recuerda esto. Todas las lenguas de origen indoeuropeo parten de la raíz gorto, que esta raíz indoeuropea, común a todas las lenguas de la misma familia, nos habla de cerramiento, de cerca, de valla. ¿Vale? La palabra jardín entra en la lengua española en el siglo XV, según Corominas,
y proviene directamente del francés jardin, que a su vez procede del fráncico jard, y esta palabra significaba ya seto, cercado, vallado, y en otras lenguas, también de raíz indoeuropea, encontramos esta misma connotación, ¿no?, de delimitación. En alemán antiguo se decía Gard, círculo, corro, en inglés yard, patio. Podríamos seguir, ¿no?, pero este breve recorrido nos recuerda una idea esencial, ¿vale? La valla hacia el jardín. Esta mañana hemos estado visitando nosotros la Gran Pirámide y hemos estado viendo un poquito, acercándonos un poco a las culturas de Mesoamérica a través de las vitrinas de los museos, ¿no? En Mesoamérica, lo mismo que en Egipto, lo mismo que en Mesopotamia, lo mismo que en las orillas del río Indo, en la India o con el río Amarillo en China, tuvo lugar la revolución agraria, la revolución neolítica, la domesticación de animales y plantas que conllevó la aparición de los primeros estados. Pues bien, nos tendemos a olvidar que en aquellos primeros estados primigenios, aquellos primeros estados prístinos, con diferente distancia en el tiempo, pero surge no solo el alfabeto, no solo la historia, no solo la escritura, no solo la división del trabajo, la organización social, sino también surgen los jardines. Los jardines aparecen con el Estado. En las primeras civilizaciones ya había jardines. Y para no alargarme demasiado, no hace mucho, es un detalle que me gusta recordarlo ahora, porque una expedición arqueológica española, financiada por el Centro de Investigaciones Científicas, acaba de descubrir hace muy poco, hace cuestión de meses, el que quizás sea los restos arqueológicos de jardines más antiguos de la historia de la humanidad. En los antiguos asentamientos de Tebas, la actual Luxor, en Egipto, ha encontrado restos arqueológicos de un microjardín, de un jardín de 3 por 2 metros, 6 metros cuadrados, dividido en una cuadrícula de 30 por 30 centímetros, donde han hallado semillas, restos de flores, restos de plantas aromáticas. No se sabe realmente cuál era la funcionalidad de este jardín. Está en la entrada de una tumba, pero es un jardín de hace más de 4.000 años. No sabemos realmente cuál era la funcionalidad, pero sabemos que hace 4.000 años la jardinería, el jardín, cumplía una función importante en las sociedades primeras. Vamos a seguir. Ver crecer lo que plantamos es una de las fuentes de gozo más genuinas. Esta es una de las láminas de uno de los primeros libros de jardinería europeos. Mirad la fecha en la que se publicó. Por aquella época, Francis Bacon, el padre de la filosofía empirista, uno de los grandes filósofos que creó la escuela, al cual pertenecían Berkeley, Hume, Locke y tantos otros, era un gran amante de la jardinería. Y en una de sus aficiones secretas, que casi nadie conoce, es que tenía un jardín y escribió algunos textos sobre jardinería. Famosísimo. Él es una frase extraordinaria que dice que el jardín, la jardinería, es uno de los placeres más genuinamente humanos. El jardín, desde luego, tiene una vocación contemplativa y meditativa. Trabajar la tierra nos ayuda a suspender el pensamiento, a vaciar la mente, a concentrarnos en el presente, sin ansiosa espera de bienes o males futuros. Permite acallar el ego, como he dicho al principio, y purificar la mirada. Salir al jardín nos invita a entrar en nosotros mismos. La jardinería se entiende muchas veces como una manera de disciplinar la naturaleza, pero tendemos a olvidarnos que en lo más profundo, la secreta, diríamos, funcionalidad de la jardinería es que al final nos disciplina a nosotros mismos, disciplina a nuestro propio espíritu. Bueno, vamos a seguir un poquito más adelante. Esta es otra dimensión del libro, ¿no? El libro en relación con las teorías de la utopía. El jardín ha sido una forma de manifestar todos los proyectos de perfección social. Los seres humanos, cuando han intentado visualizar un mundo mejor, siempre han acudido a los jardines. Es como si nos costara imaginar la buena vida sin el verdor de las plantas. Entre las dos sílabas de la palabra jardín cabe la inmensidad de los sueños humanos. Esto nos recuerda que los jardines no solamente son una realización material, no solamente son plantar árboles y plantas como en este hermoso jardín en el que estamos ahora, sino que es también una creación intelectual, una realización cultural sofisticadísima,
donde quedan codificados, quedan cifrados la metafísica de cada época, los ideales vigentes, los modelos, los valores dominantes en cada época. Por eso, desde la antigüedad, los jardines han sido un valioso documento de una época y un tiempo. Podríamos preguntarnos por qué a lo largo de los siglos los seres humanos han necesitado construir jardines. ¿Por qué en aquellos remotos habitantes de Tebas o los ciudadanos de México aquí, o de Madrid, o de cualquier otro lugar, tienen vocación jardinera? Porque es una de las actividades culturales que ha tenido más continuidad de la historia. Bueno, a esta aparente simple pregunta hay muchas formas de responder, pero me parece que la respuesta más elemental es porque nos producen bienestar. Es un hecho clarísimo, los jardines nos producen bienestar. Que los seres humanos se empeñen en convertir un trozo de tierra en un Edén, en una Arcadia privada, en darle forma, tiene mucho que ver con la necesidad que tienen de equilibrio, de paz interior, de serenidad, sometidos como están permanentemente a la tensión entre su destino mortal y su vocación de permanencia, entre el poder de la razón y el desorden de los sentidos, entre el temor al caos y el deseo de orden. Estas contradicciones humanas que todos llevamos y que todas reconocemos en nosotros son en realidad el motor de la jardinería, el motor profundo. En realidad, los jardines tienen el propósito de aunar arte y naturaleza creando belleza, que como Stendhal nos escribió, es una promesa de felicidad. Detrás de estas construcciones más o menos humildes, más o menos ostentosas, está de alguna manera el deseo de encontrar un oasis de serenidad, un pequeño ámbito donde poder ser más nosotros mismos. En esta línea vamos a pasar al siguiente. El jardín es una metáfora visible de la felicidad, una isla en tierra firme. Los jardines tienen esta cualidad. Son una manera que tienen los seres humanos de ver la felicidad, de ver la buena vida, de ver cómo nos gustaría vivir. Los jardines nos hablan, o nos dicen muchas cosas acerca de la buena vida, acerca de cómo entendemos los seres humanos la felicidad y de cómo nos relacionamos con nuestros prójimos, nuestros congéneres y también con la naturaleza, con el medio físico. Una de las ideas que atraviesa este libro es que cada vez que los seres humanos han intentado imaginar un mundo mejor, acaban siempre engalanándolo, embelleciéndolo con plantas, con flores, con árboles, es decir, como si no pudieran imaginar la buena vida ni la felicidad sin el verdor de las plantas. Esta es una constante cultural, algo que encontramos en todas las épocas de la humanidad. De alguna manera, para resumir y no alargarnos, porque esto podría dar hablar y hablar y hablar, diría que todos los jardines formulan una teoría ética de la felicidad y una teoría estética de la belleza. ¿Vale? Esta es uno de los jardines paisajistas más hermosos de Inglaterra. ¿Vale? Después volveremos un poquito sobre esto. ¿Vale? En los jardines, el afán de retornar a la naturaleza se confunde con el deseo de escapar de la realidad y la añoranza del paraíso con el anhelo de un mundo mejor. Está claro que la utopía se respira en todos los jardines. Los jardines tal vez sean una copia inexacta, un fragmento, un pálido reflejo del paraíso terrenal, y el arquetipo de todas las imágenes o de todas las descripciones utópicas que se han hecho. Posiblemente un jardín sea lo más cerca que estaremos nunca del Edén. Mi propuesta, esto tampoco voy a entrar en esta, pero lo dejo ahí, es que los jardines aportan a las utopías, de algún modo, la escenografía, y la utopía aporta a los jardines un relato, una narración. Los valores implícitos en la creación, el cuidado de un jardín, este es uno de los más sofisticados, es un jardín escocés extraordinario, paciencia, perseverancia, tenacidad, esperanza, desde luego animan e inducen a otras formas de compromiso con la tierra y con los seres humanos. Los beneficios psicológicos y físicos que obtenemos cuando cultivamos un jardín, un huerto, nos preocupamos de su mantenimiento, estoy hablando pues, desde el reposo, la serenidad,
la concentración en el presente, etc. Todos estos beneficios psicológicos y físicos forman parte de la fórmula de una buena vida o de la receta de una buena vida. Yo no la conozco, desde luego, pero en todas las épocas y en todos los tiempos son ingredientes de esa fórmula. Indudablemente, desde la noche de los tiempos hay un hilo secreto, un vínculo que une a los jardines y a los huertos con la felicidad. Ahí están los mitos fundacionales de nuestra civilización, los campos elíseos, los jardines del Edén, el paraíso terrenal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a dar un poco un salto hacia lo personal, ¿no? Tal y como es el jardín, así es el jardinero. Los jardines son un espejo de nosotros mismos. Si el jardinería o el jardinero es el oficio más antiguo, es porque desde sus orígenes los seres humanos, llevados por la nostalgia del paraíso o el deseo de un mundo mejor, han cultivado las plantas mientras las plantas los cultivaban a ellos. Esto sirve también para los estilos en jardinería. No creo que sea el momento para alargarme mucho, pero voy a intentar hacer una especie de historia del paisajismo, de la historia cultural del jardín en un minuto, ¿vale? Un minuto y medio. Imaginaos una caja cerrada, ¿no? Y la metáfora de la caja no es casual, porque Fernando Caruncho, uno de los grandes paisajistas españoles, yo no sé si hizo algo en México, creo que ahí tiene algún jardín privado en México, es un gran paisajista extraordinario, definió una vez el jardín como una caja de luz. Pues imaginaros que la historia del jardín se puede contar 2000 años de historia del jardín como una caja que va perdiendo paredes. El impluvium, el patio latino, la casa romana con el patio central, muy parecido al que estamos, es un patio porticado, es un jardín cerrado que inspirará después el jardín medieval, el hortus conclusus, el jardín cerrado, también el de los palacios, el de los jardines palaciegos, es una caja cerrada con un corazón verde. Cuando llega el Renacimiento, en el 300, en el 400, las villas italianas que retrepan por las laderas de las colinas en las orillas del Arno, en el río que atraviesa Florencia, empiezan a construir villas con jardines en los cuales ha caído una pared y han atrapado las vistas como un telón de fondo. Las vistas se han convertido en parte del jardín, las incorporan al jardín, ¿vale? Es la conquista del espacio, pero ahí no se para. Un siglo después que la segunda pared. Estamos en los jardines formales, en los jardines franceses, pensar en Versalles, pensar en esas grandes escenografías, ¿no? Que son como, no sé, un marco de representación metafísica, ¿no? El gran rey sol o los grandes aristócratas intentan dominar la naturaleza, ponerla a su servicio y a través de la óptica, de los juegos ópticos y también de la incipiente geometría que empieza a desarrollarse en aquella época, se consigue crear la ilusión de un jardín que no tiene límites, que no tiene final, que se extiende hasta el infinito y más allá. Un siglo posterior, la reacción de los ingleses será contra esa jardinería, diríamos, absolutista, formal, geométrica, que intenta hacer una arquitectura vegetal, y harán la oposición contraria, caerá la cuarta pared. Ya no hay paredes, ¿vale? William Kane, el gran jardinero paisajista, cuenta en un texto una imagen visual muy significativa. Dice: salté la valla y vi que la naturaleza entera era un jardín. Ya no hay vallas, ya no hay barreras visuales. Incluso los jardines paisajistas ingleses utilizan el llamado jarja, la trinchera, el sort-de-loup, que dicen los franceses, es decir, un foso interior donde no hay barreras visuales y tú no sabes distinguir dónde está el jardín y dónde acaba el jardín y empieza la naturaleza. Pero esto podría ser el final de la historia si no fuera porque nosotros somos habitantes del siglo XXI. En el siglo XX, cuando algunos de los que estamos aquí empezábamos a dar nuestros pasitos en este mundo, las naves Apolo, las misiones espaciales Apolo, empezaron a tomar vistas de las primeras imágenes desde la estratosfera de ese planeta azul en el que vamos navegando todos, en ese jardín planetario en el que todos compartimos desde el espacio exterior. Esto rompió los esquemas de toda una generación y ahí es el comienzo del pensamiento verde. Los primeros movimientos ecologistas tienen casi una coincidencia histórica con esas primeras imágenes publicadas en Times y en otras revistas europeas y mundiales, ¿no? Es la imagen de la casa jardín en la que vivimos todos, donde no hay frontera, no hay barreras, no hay una sola especie, una sola casa, un solo futuro, un solo destino. Pero claro, estamos en el siglo XXI, eso es del siglo pasado. En el siglo XXI
me llama poderosamente la atención. Me gusta mucho la ciencia y por otra vertiente estudio filosofía de la ciencia y otras un poco alejado aparentemente de esto, pero no tanto. Y los astrofísicos tienen uno de los proyectos más sugerentes que yo encuentro en la astrofísica moderna, es la de crear fuera de nuestro sistema solar, en exoplanetas, colonizarlos con organismos fotosintéticos que sean capaces de crear una atmósfera viable para la vida. Es decir, que el día que nuestro planeta ya reviente de pura sobre explosión demográfica, de concentración demográfica, la única salida que a veces imaginamos entre la ciencia ficción, con un pie la ciencia ficción y con otro en la ciencia literal, es colonizar otros planetas con plantas, de manera que podamos crear, como ocurrió aquí hace millones de años, una atmósfera viable para la vida. Bueno, el terraforming lo voy a dejar ahí, no vamos a ir más allá. Por más que la materia prima del jardín sea efímera, este tiene vocación de permanencia. Hasta el jardín más insignificante y vulgar, cuando lo contemplamos el tiempo suficiente, se vuelve infinito. Aquí tenemos los ejemplos de dos muy humildes jardines. Uno es un jardín de Kenia y un jardín escolar, creo que es de Colombia en concreto. A pesar de que siempre está cambiando el jardín, un jardín requiere constancia para mantener la unidad y la continuidad en el tiempo. El más extraordinario de los parques puede desaparecer por negligencia, por abandono, por descuido. Tal vez eso explica por qué hemos perdido a lo largo del tiempo muchos parques históricos. Pero también nos recuerda, como dice Robert Harrison, que el jardinero no es un trabajador. Por más que trabaje muchísimo en su jardín o en su huerto, cultivando sus terrenos, sus orquídeas y sus rosas, su relación con la tierra no es mercantilista, no se funda en la explotación desenfrenada, en la productividad, ni en el consumo, sino en el respeto y el conocimiento. De acuerdo con mi experiencia, nada se opone más a la impaciencia consumista que cuidar de un huerto o de un jardín. El sencillo gesto de plantar, poco importa si rosas o coles, se torna liberador, casi subversivo, justamente a causa de su simplicidad, de su sencillez, en un mundo abrumado por el estrés y asediado por la insatisfacción permanente. Vamos a seguir en esta línea un poco ética, ¿no? Del jardín como escuela ética. Los jardines reverberan nuestros ideales éticos, estéticos y políticos y resuenan la vieja y ambivalente melodía del amor por la naturaleza. Los paraísos terrestres que construimos son llamativamente parecidos a nosotros mismos, tienen nuestra impronta. Nosotros somos parte de lo que construimos, ¿no? Esto podríamos alargarlo y son muchas páginas en el libro, ¿no? Pero así como el jardín clásico, francés, formal, regular, fue la expresión de una época y de un espíritu, ¿no? El barroco y la monarquía absoluta. El jardín paisajista inglés que hemos visto antes expresa todo lo contrario, la expresión simbólica pues, del liberalismo, del constitucionalismo, de la exaltación de la libertad, del pensamiento y ya un poco la reivindicación de lo irracional, natural, que es el romanticismo. La geometría, o la línea recta frente a la línea curva, los jardines trazados con cordel y nivel, y los que están precisamente intentando emular a la naturaleza, y la belleza se identifica con la línea curva. Podríamos entrar en distintas épocas, pero lo único que quiero dejar claro es que los jardines, de algún modo, traducen nuestras ideas en un lenguaje sensorial y plástico, que es el de la jardinería. Los jardines, en ellos reverberan nuestros ideales éticos, estéticos y políticos. Y esta es una idea que no debemos olvidar, es un texto que se ofrece a nuestra lectura. Bueno, vamos a ir un poquito del jardín formal al jardín desgeometrizado, paisajista, pintoresco, en fin, podemos ponerle muchas etiquetas. No hay nada más artificial que el deseo de ser natural. Esta es una paradoja, pero bastante ilustrativa. La más sofisticada forma de artificio que quizás sea, a mi entender lo es, de hecho, en la aparente ausencia de artificio. ¿Vale? Tendemos a pensar que estos jardines, por ejemplo, los jardines de Villandry, que son jardines, bueno, son contemporáneos, pero reconstruyendo jardines del siglo XVI y XVII, jardines muy regulares, jardines muy formales, donde las plantas se someten a un tratamiento arquitectónico,
son muy elaborados, han exigido mucho tratamiento, y sin embargo que los jardines paisajistas han surgido de manera espontánea. No es así. Muchísimos de los jardines paisajistas han tenido detrás un trabajo de movimiento de tierras, de elaboración, tan grande o más que los jardines más suntuosos, más formales, más rigurosos. Y esto me apetecía resaltarlo. Una de las tantas paradojas y contradicciones que se traducen en el lenguaje del jardín. Vamos a otro. Cultivar ejercita una ética del cuidado, nos desindividualiza y colma. No hay jardineros insatisfechos. Bueno, la verdad es que quizás sea una exageración decir que no hay jardineros insatisfechos, como poco, ¿no? Pero yo quería transmitir la idea de que cuidar un trozo de tierra ya es una forma de cuidarse, ¿vale? Que cultivar un jardín ya es una forma de cuidarse. Recalcar esta idea de que el contacto con la naturaleza tiene un efecto benéfico, tiene un poder apaciguador, regenera, alivia el desasosegado corazón, ¿no?, de las personas, recompone su maltrecho espíritu, lo repone la vitalidad perdida. Estas virtudes curativas y terapéuticas del jardín están siendo explotadas actualmente por un montón de instituciones, desde centros de rehabilitación, de desintoxicación, asilos, gente, bueno, para la atención de personas con problemas mentales, clínicas psiquiátricas, en fin, de todo tipo, pero lo que es menos conocido es que la hortiterapia y la jardinoterapia tienen una tradición muy antigua. Desde la Edad Media está documentado la existencia de huertos y jardines a falta de medicamentos, a falta de más farmacopea, se utilizaba el contacto con la naturaleza como una manera de aliviar los males, de aliviar el maltrecho cuerpo, ¿no?, de las personas. Con todo hay algo de paradójico, ¿no?, en el que utilicemos las plantas para humanizar nuestros entornos. Si decoramos los espacios habitados con flores y con vegetales de toda clase, tal vez sea porque estos despiertan en nuestro interior el vago recuerdo del paraíso terrenal. Nos invade una atávica, una remota sensación de seguridad en su presencia. Quizá, como dijo un famoso biólogo, Stefano Mancuso, porque en la aproximar a los jardines, las plantas nos dan todo lo que nosotros necesitamos y de algún modo tenemos una sensación de segurizante a su alrededor cuando estamos en su presencia. Esa extraña complicidad que tenemos con el mundo vegetal. Somos en lo más remoto de nuestros orígenes animales arborícolas. O sea, el Homo sapiens tiene sus orígenes en los primates del bosque primigenio, y algo de ese eco de la selva perdura en nosotros. Bueno, vamos a dar otro giro. El jardinero asiste a la fiesta de gala de la naturaleza vestido de mendigo. Michel Baridon, uno de los grandes escritores franceses, decía que el jardín era una fiesta de lo efímero, ¿no? Pues sí, el que asista a esa fiesta de lo efímero, el jardinero va muchas veces vestido de mendigo, va con sus harapos, con sus botas de pocero, bueno, este es un cuadro clásico, pero tiene es muy entrañable y además representa muy bien esa especie de descuido, ¿no?, del jardinero. Una de las lecciones más importantes que podemos obtener de la jardinería, desde luego, es humildad. La palabra humildad viene de humilitas, de la palabra latina con la que se designaba el humus, la tierra negra sobre la cual crecían, prosperaban las plantas. Por eso la humildad de algún modo puede traducirse como vivir apegado a la tierra. Cualquiera que haya cuidado un jardín, un huerto, o incluso que haya tenido sin más, haya ocupado de unas macetas o unos tiestos, una terraza, sabe de qué estoy hablando, sabe que está obligado a respetar los ritmos de la naturaleza, a obedecer los ciclos estacionales, a aceptar que hay un momento para plantar y otro para recoger, uno para sembrar y otro para podar. Ha tenido en definitiva la profunda experiencia de no estar solo y de ser insignificante, de interdependencia con todo lo viviente y de la humilde aceptación de que la realidad es como es. A las plantas les agrada mucho burlarse de nosotros, las plantamos en un lugar pero se resisten a crecer, queremos que crezca la bugambilla por la pérgola pero no crece, plantamos las rosas que no están en el sitio adecuado, se burlan de nosotros, de algún modo nos recuerdan nuestra soberbia, ¿no? A veces un esqueje de rosal no prospera en el lugar al que hemos asignado, o las enredaderas se resisten a aceptar nuestra voluntad y a trepar por la enramada.
Humildad es la palabra más importante del lenguaje jardinero. Y describe hoy, como hace miles de años, nuestra relación con la naturaleza. Francis Bacon, que antes lo he nombrado, lo decía de una manera maravillosa. La única manera de dominar la naturaleza es obedecer. Demos otro salto hacia otra, por una línea un poquito más psicológica o introspectiva, ¿no? Hay que hacer una tan sutil como compleja fotosíntesis filosófica para florecer por dentro, para adquirir la sabiduría de necesitar poco y la felicidad de no esperar nada. Se podría decir que la experiencia del jardín tiene mucho de aquello que dijo Epicuro respecto a la filosofía, ¿no? Que debe contribuir a la salud del cuerpo, del alma, o si no, es mala filosofía. Hay unos versos de Shakespeare, creo que son del Otelo, que me parece que estaría muy bien traerlos aquí, que son: nuestros cuerpos son jardines en los que hacen de jardineros nuestras voluntades. Las virtudes del cuidado y de la espera, que ayuda a desarrollar la jardinería, sirven desde luego de antídoto contra el frenesí en el que vivimos muchas veces, contra la malsana avidez, contra el descontento con uno mismo y con el afán consumista de nuestra época. En otras palabras, la hortiterapia puede ser un eficaz remedio contra la insatisfacción, contra la lucropatía imperante, contra la celeridad de este mundo que nos atosiga, ¿no? Que nos roba el tiempo. Bueno, podríamos seguir por aquí, pero creo que vamos a hacer un pequeño giro hacia el futuro, ¿vale? Hacia el urbanismo, ¿vale? Para un poco tener una visión poliédrica en todas las perspectivas que ofrece el libro, que son: la edad de oro de los jardines está por venir. Cuanto más superpoblado está el mundo, más fuerte será el anhelo de retornar a la naturaleza y más intensa la pulsión verdolátrica. Es decir, la edad de oro de los jardines no son los soñados jardines, los suntuosos jardines franceses, ni los maravillosos parques ingleses. La edad de oro de los jardines está por venir, porque si hacemos caso a las previsiones del Observatorio de las Naciones Unidas, que anuncia que en 30 años, en el 2050, el 70% de la población mundial vivirá en conurbanizaciones, megalópolis, áreas metropolitanas, o dicho de otras maneras, que 2 de cada 3 terrícolas van a ser urbanícolas, pues es lógico pensar que la pasión verdolátrica, la pasión por retornar a la naturaleza, por la nostalgia del contacto con la naturaleza, va a ir a más y a más y a más. Este imparable proceso de concentración urbana llevará aparejado, a mi modesto entender, una creciente verdolatría. Y esto nos lo recuerdan algunos artistas callejeros, ¿no? Este, por ejemplo, que es bastante ilustrativo, bastante significativo. Vamos a pasar en esta misma línea, decir que nuestro destino está escrito con mano verde, ¿vale? La viabilidad del planeta está íntimamente ligada a lo que vamos, a nuestra complicidad con estas señoras que tenemos aquí. Si nosotros desapareciéramos mañana, ellas ni se inmutarían, crecerían, se marchitarían, prosperarían de una manera o de otra. Pero si ellas desaparecieran, nosotros no viviríamos ni un mes. El 98% de la biomasa del planeta es vegetal, el 2% es animal y nosotros solamente representamos una parte de ese 2%. ¿Vale? Podemos imaginarnos una tierra sin humanos, que por cierto es el título de un famoso documental de la BBC, perfectamente. Sin las plantas, irónicamente estaríamos nosotros. Estas son una entre las miles de recreaciones de ecópolis, ciudades del futuro, de proyecciones de urbanistas, ¿vale? Vamos a dar otro salto. La sed, bueno, en esta misma línea, la sed de naturaleza en el urbanita contemporáneo solo es comparable al hambre de serenidad y paz interior. Cada vez son más los habitantes de las ciudades interesados en cultivar su propio huerto. Esto es un poco una broma, pero es cierto, es un graffiti, bueno, un artista urbano magnífico, ¿no? Que allá en Ragusa nos dibujó el jardín de otra manera, ¿no? El gesto, este no por humilde, menos subversivo que hemos dicho, ¿no? De inclinarnos sobre la tierra, de cultivar, encierra muchas cosas, ¿no? Encierra, de algún modo, entonces tenemos en la cabeza la idea del desarrollo sostenible, una palabra que a mí no me gusta demasiado, porque creo que no captura en esencia la envergadura de la revolución sin precedentes que se está poniendo en marcha, ¿vale? El objetivo de esos urbanitas metamorfoseados de algún modo en horticultores, en agricultores urbanos, como los queramos llamar,
Yo creo que es menos que el imposible retorno a la naturaleza, que es imposible. El reencuentro con la propia naturaleza. Intentando escapar de la desalmada cultura de la abundancia y la galopante aceleración de los ritmos urbanos, abogan por cultivar la tierra para autoabastecerse y no solo de alimentos. El futuro del planeta se escribirá con mano verde, como hemos dicho antes, es cada vez más evidente. Antes o después deberemos optar por seguir cavando nuestra propia fosa con los cimientos de las ecópolis del futuro. Bueno, vamos a dar un giro ahora un poco perverso, ¿vale? Después de que hemos hablado también del jardín, vamos a darle... Nosotros construimos los jardines y los jardines nos construyen a nosotros. Cuando el jardín se convierte en mascota, el jardinero se transforma en amo. Nos gusta imaginar el jardín como un remanso de paz, como un oasis de verdor, como una isla de tierra firme, que he dicho yo antes, como un reducto de felicidad, pero más veces de las que suponemos. Su belleza es el resultado de prácticas antinaturales, violentas, abusivas. Su discurso iconográfico a menudo es una locura programada, no por el cuadro de Archimoldo, un pintor que adoro, pero que ya es en sí una locura en sí mismo. Y tras su aparente orden se encubre el desequilibrio y la sinrazón. Agazapados en esos supuestos entornos de cariño, subsisten impulsos irracionales, instintos agresivos, al igual que apunta el paisajista francés Gilles Clement, que podemos ver una hermosa alfombra de césped, un desierto biológico. Existen sobrados motivos para considerar la jardinería una de las artes de la crueldad. El jardín no es solo un símbolo de la paz y de la felicidad, sino también del dominio del hombre sobre la naturaleza. Mirándolo de esta manera, el cuidado se parece mucho al de una mascota. En ambos casos se trata de una relación desigual, asimétrica, opresiva, sujeta, dirían los filósofos hegelianos, a una dialéctica de dependencia y sumisión. El placer de masacrar la naturaleza, decía Saint-Simon, hablando de Versalles en sus memorias, ¿no? Tan pronto como empezamos a vislumbrar esta dimensión en el jardín, este deseo de dominación de la naturaleza, empezamos a percibirlo en todas partes, en los jardines, y nuestra comprensión del fenómeno de la jardinería cambia. Yo lo único que quiero resaltar con esto es que las contradicciones intrínsecas de la humanidad están todas retratadas en el jardín. Nuestros más anhelos más profundos, nuestros temores, nuestras dudas y contradicciones. Bueno, vamos a dar un salto un poquito hacia... Vamos a pasar a otra imagen. En el fondo, plantar no es más que otra forma de plantarse ante la lucropatía imperante, el consumismo compulsivo y el frenesí maníaco del siempre más. Frente a la dimensión ética y política, y estética que hemos venido hablando, es una dimensión política de los jardines, que tampoco conviene olvidar, que la complementa y la reequilibra, ¿no? Todas las ciudades, todas las grandes ciudades del mundo están surgiendo movimientos, diríamos, de reivindicación de los huertos urbanos, los huertos comunales, de movimientos de algún modo que hacen del jardín una manera de resistencia, de última barricada contra el neoliberalismo, de resistencia a un mundo opresivo, feo, acelerado, frenético, insatisfecho, ¿vale? En 1973, cuando la primera crisis del petróleo, Liz Christie y otras activistas en Manhattan empezaron lo que se llamó la Green Guerrilla, la guerrilla jardín, donde lanzando unas municiones que eran más simbólicas que reales, pero que era una munición que es muy divertido. Formaban unas bombas de semillas con compost, abono, tierra de cultivo y semillas, y con eso bombardeaban, lanzaban solares vacíos, terrenos baldíos, lugares que estaban abandonados, intentaban reverdecer la ciudad, ¿vale? Esta iniciativa, que empezó como casi, se llamaban articultores, quiero recordar, se llamó así en Sudamérica y en México y en Buenos Aires también, artistas, era como una acción artística, pero pronto prendió, y de alguna manera, ahora que conmemoramos el 50 aniversario del mayo del 68 francés, aquella idea francesa, la playa está bajo el asfalto, pero lo que hay bajo el asfalto en realidad es el jardín, no la playa, como prometían los... Y esto es lo que creen muchas de estas personas que están implicadas en toda esta revuelta verde, ¿no? Yo quiero recordar que de algún modo los huertos comunitarios ponen de manifiesto la relación estrechísima entre el jardín, diríamos, y el activismo político. Y ya vamos un poco acabando, ¿no? Bueno, un poco para acabar la imagen una imagen que está muy presente en el libro, ¿no? Que el mejor jardín es aquel que transforma el ojo en oído, las vistas en música y la belleza en paisaje en medicina del alma.
Pasamos al otro aforismo también. Los jardines se dotan de alma, tienen de alma, sea un huerto humilde, sea un jardín familiar, sea una terraza jardinada, o sea un patio como este, o sea un espacio mucho más suntuoso, lujoso o público, cuando saben de algún modo captar el espíritu del lugar, cuando el aroma del tiempo, saben traducir de algún modo las inquietudes de la época y sintonizar con el aliento de la naturaleza. El jardín es desde luego un espacio multisensorial, donde se ejercitan los sentidos y especialmente la mirada, donde practicar la visión de macro y micro y aprender, o reaprender, mejor sería decirlo, a ver el mundo con otros ojos, creativamente. Un buen jardinero debe prestar la atención a los más insignificantes detalles, sin perder de vista la imagen del conjunto. Una de las reglas más importantes de la jardinería es que el todo es más que la suma de las partes. Bueno, podríamos seguir, pero me gustaría acabar con esta idea. Si el jardín es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Bueno, no voy a decir más que una, para dar paso un poco a Ángel y que empecemos a contar un chiste que me contaba mi abuela, que era también, tenía mano verde y le encantaba el jardín, ¿no? Decía, Santiago, Santiago, ¿qué le dice un jardinero a otro? Seamos felices mientras podamos. Pues sí. Muchas gracias, Santiago, muchas gracias a todos por estar aquí. Son nuestros jardines. Esto es un jardín, claro. Es un jardín con el rumor de las fuentes y todo que dicen. Los moscos. También, bueno, siempre pues este tipo de libros y este tipo de sorpresas, porque bueno, que le hablen a uno y le digan, oye, ¿te gustan los jardines? Es una pregunta muy críptica y después te voy a explicar por qué, porque además Paola sí te dice, ¿te gustan los jardines? Y en una semana ya te dice por qué, te lo preguntó. Tú te quedas con y empieza uno a leer este libro y se da cuenta de todo. Yo creo que todos tenemos aquí historias con algún jardín. En mi casa, por ejemplo, hablando de un jardinero, venía todas las semanas, los viernes venía don Víctor, que era un señor con una bicicleta de estas que ya no se ven, que en la bicicleta más traía, no sé si se recuerdan esa imagen, con la podadora de pasto que andaban ahí por él. Y venía, pues el jardín de la casa era pequeño, y cortaba y bueno, y las plantas le hablaban y eran sus amigas. A mí que se supiera los nombres de cada una de las flores y me hacía una cosa. Y entonces empieza uno a leer también este libro y pues de entrada creo que ninguna mitología se va al paraíso y se dice te voy a mandar al fraccionamiento o a un edificio de 4 pisos, siempre se va uno al jardín, ¿no? Claro, eso es curioso. Es lo curioso, ¿no? Bueno, y estaba ahora mientras estábamos, tú platicabas, yo estaba buscando algunas cosas aquí en Google sobre, bueno, el Génesis, por ejemplo, decía, y toda planta, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que Jehová, Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. O sea, esa era teníamos una chamba, que fue la que nos encargó Dios, sino que subiera de la tierra un vapor, lo cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado, es decir, donde te van a poner es en un jardín, donde nos hallamos realmente en nuestros elementos. Todos nuestros problemas empezaron cuando nos echaron del jardín. Si lo por eso queremos volver, a ver si dejamos de padecer algún momento. Es esa urgencia de regresar. En tu libro hablas también un momento de lo sublime y de lo bello, ¿no? Sí. Lo sublime sí es algo que nos gusta, pero nos abruma, que quizá tendría que ver un poco con, no es lo mismo ir a una selva, estar en una selva en África, donde pues sí, está el verde y hay plantas y todo, pero sí te da un sentimiento de sobrecogimiento, bueno, y además porque sabes que de ahí sale cualquier animal y
En cambio el jardín te traes esa parte de la belleza, pero con cierta seguridad, ¿no? Domesticar la naturaleza, esa es la idea que está. Por eso, claro, a veces tendemos a idealizarlo, pero está el de dominar la naturaleza. Yo, la imagen que surgen los primeros estados prístinos, en aquellos primeros estados que tuve con la revolución agrícola, porque el de suponer que para ellos el jardín era la primera prueba de que podía dominar la naturaleza, que les daba miedo, que les sobrecogía, que muchas veces padecía. Controlan el ciclo de las cosechas, controlan el agua y empieza pues, nuestro mundo. Un dominio relativo además, ¿no? Porque pues hay veces que tú plantas, los que tienen macetas en la casa o jardines, uno planta, uno pone, uno les habla y no se dan. Y si no se quieren florear la violeta, pues háganlo como quieran, ¿no? Entonces siempre existe esa, no es un dominio, sino es como una a veces es un diálogo, a veces es un monólogo, porque hablas y no responde, ¿no? Que esto me ha pasado a mí. Yo recientemente, no hace mucho, cambié de casa y claro, todo mi anterior jardín que lo tenía de por mano, ya sabía dónde aquí puedo plantar esto porque prosperará. Ahora tengo que volver a reaprender y ellas te enseñan un poco. Aquí no quiero. La plantas aquí, crece allá. La vuelves a poner allá y no, tiene que ser de otra especie. Sí, bueno, mucha gente habla de la planta está triste. O sea, no, es un ser vivo. Es un ser vivo. Esto nos olvidamos. Ángel, una cosa que cuando pensamos en seres vivos siempre pensamos o a nosotros, bajando ya la escala biológica, pero animales. Pero nos olvidamos que nuestro origen es también vegetal, íntimamente vegetal. Todos procedemos en última instancia, todos compartimos el ADN o parte de nuestro ADN con primates, por supuesto, pero también con esta planta, esto es un papiro, ¿no? Sí. Con un papiro, o con un geranio, o con cualquier plantita. Sí, todas las criaturas vivas de este planeta comparten el mismo ADN, por lo cual es una lección espiritual bastante importante, ¿no? Creo yo. Sí, es papiro, aquí el arquitecto Manuel. Esto es papiro. No sé, yo lo he dicho así, creo que es papiro. Sí. Pues sí, y bueno, también cuando uno se muere, pues digo, ahora tenemos que ir a reposar a veces en urnas, a veces en ríos, pero nadie quiere irse a decir, bueno, tírenme al asfalto, ¿no? Y acá tengo otros fragmentos de otra lectura que para mí era, cuando era yo pequeño me resultaba fascinante, que era Oscar Wilde, El fantasma de Canterville, cuando se encuentra, no sé si lo han leído, cuando encuentra a Virginia el fantasma y le dice, pues lo que yo me quiero es morir. Y dice, no se vaya señorita Virginia, se lo suplico. Exclamó el fantasma, estoy tan solo y soy tan desgraciado, no sé qué hacer, quisiera ir a acostarme y no puedo. Pues es inconcebible, no tiene usted más que meterse en la cama y apagar la luz. Algunas veces es dificilísimo permanecer despierto, sobre todo en una iglesia, pero en cambio dormir es muy sencillo. Ya ve usted, los gemelos saben dormir admirablemente y no son de los más listos. Hace 300 años que no duermo, dijo el anciano tristemente, haciendo que Virginia abriese mucho sus hermosos ojos azules llenos de asombro. Hace ya 300 años que no duermo, así que me siento cansadísimo. Virginia adoptó un aire de un grave continente y sus finos labios se movieron como pétalos de rosa. Se acercó y arrodilló al lado del fantasma, contempló su rostro envejecido y arrugado. Pobrecito fantasma, profirió a media voz, ¿y no hay ningún sitio donde pueda usted dormir? Allá lejos, pasando el pinar, respondió él en voz baja y soñadora, hay un jardincito. La hierba crece en él alta y espesa. Allí pueden verse las grandes estrellas blancas de la cicuta. Allí el ruiseñor canta toda la noche. Canta toda la noche y la luna de cristal helado deja caer su mirada y el tejo extiende sus brazos de gigante sobre los durmientes. Los ojos de Virginia se empañaron de lágrimas y sepultó la cara entre sus manos. Se refiere al jardín de la muerte. Es decir, nadie quiere irse a morir. Morir es regresar. Morir es volver, ¿no? Y bueno, están los cementerios y están los... ¿Qué te llevó a ti, Santiago, a escribir este libro? Pues varias cosas, bastantes cosas. Yo, mira, bueno, ya que estamos un poco aquí en familia, voy a contar una. No lo he contado nunca públicamente. Lo conté el otro día a Sandra, creo que lo hablamos esto, ¿no? Que es mi hermano hace 10 días o así, me llamó por teléfono y me dijo, pero tú no tienes ni idea por qué has escrito este libro, ¿no? No tienes ni idea, no tienes ni noción, ¿no? Se reía y yo decía, ¿qué me estoy diciendo? Se dedica a la filosofía. No tienes ni idea, ¿verdad? No tienes ni idea. Y me explicó algo que yo nunca se me paró, porque claro, me paré a pensar. Nosotros éramos muy niños, nuestra madre estaba muy enferma y durante una serie de años estuvimos en una casa, en una casona, con un jardín.
y ella nos miraba desde la ventana, no se podía ocupar de nosotros, se ocupaba unas señoras de nosotros, y nosotros vivíamos en aquel jardín que era para nosotros el Edén hecho realidad, porque teníamos con las plantas una relación, era nuestro campo de juegos, eran nuestros compañeros, creo que ese fue el que me daba. O sea, siempre he tenido una relación emocional, una simpatía. Después, siempre he cultivado, he tenido cuando no jardines, huertos, cuando no me he dedicado a cultivar terrazas, lo que sea. Siempre he tenido plantas a mi alrededor. De hecho, yo escribo siempre con envuelto rodeado de plantas. Me produce un bienestar. Y en un momento crítico, que ahora voy a responderte a lo del arranque del libro, tuve una crisis personal muy fuerte, que coincidió con la muerte de mi padre y con otras cosas, y me propuse, como una especie de terapia filosófica, nunca mejor dicho, hacer un jardín, que es una dimensión bastante grande, con el único compromiso de no contratar a nadie, de hacerlo todo yo. Estamos hablando de que había que talar árboles, había que desbrozar, había que levantar muros. Fueron 5 años de trabajo, que podrían ser de penurias, de locura, pero fueron 5 años en que yo, de algún modo, el hacer ese jardín me reconstruyó. Y está un poco en este homenaje hasta al principio del libro, diciendo que este libro no se ha escrito sobre una mesa, pero se ha escrito también mucho con las manos encallecidas y con las uñas negras de tierra y con el cansancio en el cuerpo de las horas de cavar y de cortar. Hablando de eso, ¿uno construye el jardín o el jardín lo construye? Las dos cosas, yo creo que son las dos cosas. Yo lo que estoy diciendo ahora es que de algún modo aquel jardín, yo en aquel momento, si me hubieran dicho que estaría en México hablando de un libro de jardines, me habría quedado pasmado, porque claro, lo que estaba escribiendo en filosofía en cosas alejadísimas de todo esto. Entonces, bueno, me habría parecido que ni las más desbocadas fantasías podía imaginarme eso. Pero creo que aquel jardín me llevó a conciliar las partes, las fracturadas, los fragmentos de mi vida, que eran la filosofía por un lado, mi parte, las heridas que podía tener personales, el jardín como una pasión que me había acompañado, y de todo eso fue saliendo una belleza que me fue reconciliar. También era cierto que como trabajaba mucho en el jardín tenía que aprender mucho, entonces cada vez que iba a una ciudad, iba al jardín botánico, me hice amigos de paisajistas, empecé a frecuentar la compañía de jardineros, le digo, oye, ¿esto cómo es? ¿Esto cómo se hace? Tal. Y cuando quise darme cuenta, estaba imbuido de todo esto, cuando empecé a contar esto a amigos, escritores y filólogos, me dijeron, bueno, escribe esto. Entonces, esto es lo que tienes que hacer, contar esto en un libro, y esto es jardín. Que también, ya la última para abrir también la conversación a los demás, hay varios guiños a tu formación filosófica, hablas de que los jardines es donde se gestan las grandes ideas, ¿no? Los maestros griegos enseñaban en los jardines, y al mismo tiempo hablas de la etimología del jardín como el jardín es algo cercano, pero a la hora de estar en ese cerco es cuando se nos abren las... A mí me gusta mucho aquella idea de Nietzsche de que desconfía de todas de aquellas ideas que no hayan surgido al aire libre. El sedentarismo es un pecado contra el espíritu, dice y al final, es decir, bueno, sal allá, haz lo que sea, o sea, esfuérzate. Esto te hace pensar a mí me lo hizo pensar de otra manera. Yo, sí, antes de cavar, creo que estaba en otra dirección. Un jardín así bien plantado y ordenado y tal, que falta fuerza, ¿no? Y llegaron, pues eso, a plantar incluso, era habitual plantar árboles secos, rocallas tremendas, y ya en el delirio ya de esto fue incluso montar, crear ermitaños, ermitas, poner ermitaños de carne y hueso viviendo allá, es decir, un escenario dramático, ¿no? O sea, que claro, esto ocurría en Inglaterra, en Francia no tenía la selva cercana, ¿no? Pero es fácil, o sea, si estos jardines pintorescos se hubieran hecho aquí, se hubieran hecho incorporando un trozo de selva en el jardín. Ya se hizo de alguna manera, algunos jardines, no todos, algunos tienen como una parte selvática dentro de la selva o del bosque espeso europeo, ¿no? Pero como un contraste, ¿no? Y creo que también una cosa muy bonita de muchos jardines es que buscan el contraste, ¿no? Jardín secreto y el jardín abierto, el jardín diríamos de la reflexión y la meditación, y el social, el que es un jardín, diríamos, de disfrute privado, y el otro que es para exhibir. Todo esto, estas dualidades están en el jardín. Y la selva, dentro, si se mira con una visión estética, está en el jardín. Me parece. Esto es un libro, ¿vale? Yo cuando hice este libro, acoté la cerca
hacia el jardín acoté porque el mundo del Japón, el mundo del jardín asiático, como el mundo del jardín colonial, se me iban de las manos. Ahora en este libro, por ejemplo, en este libro que saldrá con Turner dentro de unos meses, hay unos espacios para el jardín japonés. Y Noguchi, que también hizo obras en París, por ejemplo, el jardín de la UNESCO. No hace mucho estuve visitando su casa en Manhattan, ¿no? Y ¿Cuál? ¿La que está en el Ali? La que está en Queens. En Queens, bueno, era su casa convertida en museo. Y esto, de algún modo, como también hay algunas referencias a los jardines coloniales en el nuevo libro, ¿vale? Antes, con algunos que estábamos aquí hablando, intentaba explicar que Jardinosofía tiene una visión cronológica desde el mundo occidental, un poco también antropológica, ¿no? Y apunta desde la noche de los tiempos hasta la ciencia ficción, porque el libro acaba con una broma sobre la historia natural en la ciencia ficción. Y el nuevo libro es temático, es como contar, diríamos, los temas, la historia de la filosofía en clave natural, los grandes temas, en concreto el del jardín japonés. El capítulo que hay un poquito del jardín japonés habla de la ataraxia, lo conecta con la idea de la paz interior, con la vieja idea griega, emparentándola con de los jardines secos, los jardines zen, los jardines de Ryojin, de todos estos que son maravillosos, donde yo los encuentro extraordinarios, y creo que son jardines metafísicos, son jardines filosóficos de primer orden, ¿no? Yo por lo menos a mí me emocionan extraordinariamente. Pero esto fue un poco acotar porque no se fuera de madre, ¿no? el tema. Pero bueno, creo que compartimos las mismas pasiones. Primero felicitar, entiendo que no te dedicas a hacer jardines, no es tu profesión hacer jardines. No, mira, ni mi profesión, voluntariamente durante una época de mi vida colaboré con una amiga constructora que era arquitecta, que se dedicaba a hacer casas. Y al principio era mi maestra y después yo, ya cuando me fui empapando, le ayudaba en el diseño de los jardines. Pero nunca quise entrar en la empresa, aunque me lo propuso. Y me he mantenido siempre de una manera amateur. Y es mi actitud, creo, en casi todo, incluso la escritura, ¿no? Ser un poco un amateur, porque esto me da un margen de libertad total. No, mejor aún, o sea, eso redobla mi felicitación, porque yo creo, desde lo que ya percibí, ni siquiera percibir, a sentir de lo que estás diciendo, es que tienes toda la idea de lo que hace una persona que se dedica a hacer jardines, lo que debe de ver, sentir, observar, lo que atrapa, lo que quieres que la gente vea, sienta, perciba, que lo acaricia, que lo sopla, que lo moja, que lo salpica si quieres, que pisa, que siente cuando hace cada una de esas cosas, que ve sobre todo como decía. Y eso me parece fascinante que a través de un acercamiento filosófico, si lo quieres ver así, evidentemente hay experiencia porque caminaste mucho, porque viste mucho, porque leíste muchísimo, se exprime, ¿no? Como un limón seco, si tú quieres ver así, de un universo de información brutal, la esencia de alguien que es sensible al tema totalmente al 100%. Eso a mí me gusta. Tuve buenos maestros, ¿vale? Maestros de lo más dispar, desde gente, antes lo hablaba con Monse, ¿no? Desde un vecino que era un abuelo que había dedicado su vida al jardín, pero de una manera, hasta gente, arquitectos que tenía amistad con varios de ellos, hasta de todo tipo, ¿no? Desde, aún hoy en día, a mi pareja la aburro porque les digo, vamos a visitar a los amigos de los viveros, ¿no? Y nos vamos a los viveros, nos pagamos de la tarde dando la chapa con los viveristas, ¿no? Tuve buenos maestros, que me puse en la tarea de aprender, y es en lo que estoy. Con la editora, que fue también una gran maestra para mí, decidimos un poco, primero esta visión muy esencialista, ¿no? Nos va a ir a lo esencial, y ahora esto, que ya muchos de estos textos están escritos en el mismo momento que Jardinosofía, pero pertenecen a otro universo. Es ver el jardín desde otras ópticas más modernas, más contemporáneas, más poliédricas, más narrativas, pero creo que se entenderá de otra manera porque existe Jardinosofía. La insensibilidad a las flores es uno de los síntomas de depresión. Porque tú lo has dicho, el amor, o sea, en realidad de lo que estamos hablando aquí es de amor, lo que pasa es que tenemos un cierto pudor, ¿no? de hablar de esto, porque parece que, bajamos de las alturas a lo más terráqueo y terreno, pero
la insensibilidad, cuando perdemos la sensibilidad a la belleza de las flores, es un síntoma inequívoco de depresión nerviosa. Yo conozco esto bastante de cerca y es así, creo que es así. Lo entiendo perfectamente lo que dice. Sí, el jardín, desde luego, este es otro de los aspectos, ¿no? O sea, el jardín, hablamos siempre de las plantas, pero las plantas son inseparables desde los animales benéficos hasta los parásitos, que juegan a veces un papel importante también, ¿no? Todas las relaciones simbióticas que hablábamos ayer, estuvimos en el Parque del Bicentenario, extraordinario, y hablamos de surgió bastante las relaciones simbióticas que hay entre plantas y animales y plantas, y la metáfora tan buena que es para hablar de las relaciones entre los seres humanos, simbiosis positivas, negativas, mutualismo, parasitismo, en fin, ¿no? Todo eso nos llevaría, pero estás hablando un poquito de esto, de cómo los jardines tienen habitantes. Los habitantes del jardín, según los clásicos, sean las estatuas del jardín italiano, pero son también esos animales que acuden de manera espontánea y encuentran un refugio, un oasis en medio del asfalto, en un jardín doméstico que pueden encontrar, pues eso, desde un escondrijo, desde un escondite o alimento. Yo no me gusta cuando los jardineros se arman hasta los dientes, van vestidos con máscaras para los van a rociar insecticidas, o llevan herramientas que recuerdan un poco como al ejército, ¿no? Se arman como si fueran a librar una batalla contra la naturaleza, ¿no? Frente a esto prefiero esta imagen que estamos diciendo, ¿no? Los ecojardineros, aquellos que colaboran, buscan insectos que vayan a acabar o desplazar a otros parásitos, que puedan ser colaboradores, que puedan mantener relaciones de mutualismo con las plantas. Desde luego, el jardín contemporáneo va por ahí, ¿no? No sé si conoces la idea del jardín en movimiento, de Gilles Freinet, por ejemplo, ¿no? De no acabar con las malas hierbas, este concepto aberrante, ¿no? Es decir, bueno, vamos a fumigar, a cortar a las malas hierbas. No, las malas hierbas son las hierbas que prosperan, que son precisamente las que mejor se adaptan al entorno. Vamos a jugar con ellas. Hace mucho estábamos en una ciudad francesa, Nantes, que ha hecho de esto, de una apología de las malas hierbas, por decirlo así, ¿no? Es decir, ha decidido educar a la gente para que entienda por qué esas malas hierbas están ahí y el valor estético de esas malas hierbas. Yo no hace mucho hacía de guía, vivimos aunque nací en Pamplona, vivo en la isla de Ibiza. En la isla de Ibiza se produce un fenómeno muy curioso, unas murallas del Renacimiento maravillosas, que son objetos que visitan los turistas. Las alcaparras crecen allá de una manera irresistible, ¿no? Y están los jardineros municipales intentando arrancarlas. Yo les explicaba que aparte de la belleza natural que tienen, son invencibles, ¿no? Llevan luchando desde la Edad Media contra ellos. Es mejor ceder y darles, hacer lo que ha dicho antes, es decir, educar a la gente para que vean la belleza, que por cierto la flor de la alcaparra es una cosa extraordinaria. Un libro verdaderamente una joya, pero algo que quiero mencionar ahorita es, creo que yéndonos al punto que para mí es como más importante del libro y que sentí una enorme afinidad, es no perder la capacidad de asombro ante todas las cosas. Tenemos esta cosa de las malas hierbas. No hay nada que me duela más que ver en la época de lluvias cómo salen miles de flores silvestres en los camiones y llegan los jardineros a domesticar y a podar y dejar un pasto verde, amarillo, horrendo, ¿no? Sin esta capacidad de darte cuenta que esa florecita que sale, ¿no? Una de las cosas que yo más admiro del mundo vegetal y con el que me siento conectada es la tenacidad vegetal, ¿no? Ponen cemento y en una mini rayita sale una flor. Y siento que hemos perdido esa capacidad de asombrarnos de estos compañeros de camino que son las plantas, aquí de cuentas, de ver la belleza en esas cosas. Entonces piensas que la rosa es súper legal, pero las otras flores silvestres, yo tengo un problema al revés, porque yo nunca puedo deshiervar, porque veo, vale, va a salir una flor, ¿no? Y ya salió, ya creció y quiero una vaina. Y entonces mis plantas están llenas de hierbas que nacen, ¿no? Es tan respetable y tan emocionante ver el crecimiento de una plantita que sale sola de esas semillas que trae la misma tierra y que se quedó ahí latente mucho tiempo y de repente plop, ¿no?
a esta especie de dominio, ¿no? Y hablando sobre la belleza en el mundo natural, pues la belleza está en una hormiga, está en todas partes. Y además, todos formamos parte de lo mismo, todos somos parte. Pero Sandra, date cuenta de lo que estás diciendo, porque la capacidad de asombro, según el padre de esta historia filosófica, Aristóteles, era la razón de ser de la filosofía. En uno de los textos de la metafísica de Aristóteles, uno de los textos sagrados, dice, la filosofía surgió por el asombro, por el estupor, ante que las cosas sean lo que son, ¿vale? Pues eso es, por eso la conexión, la filosofía como lo que tú estás diciendo, mantener el asombro ante las cosas. Esa es la actitud filosófica, no hay otra, a mi modo de ver. Y creo que también es la actitud del arte. Son dos lenguajes para expresar la misma emoción. Creo que todos coincidimos y decíamos sobre el jardín como una forma de vida, también en esos procesos de la fotosíntesis que al final del día otorgan esta posibilidad de vida, pero también es un contenedor de vida, no solamente de los insectos y de lo que hay ahí, sino de la posibilidad de alargar o posibilitar la vida. Es decir, en los pueblos, en los campos, están estos jardines donde la abuela o la madre siembra estas plantas medicinales, ¿no? Hay ruda, altamisa, siempre viva, y entonces las abuelas y las madres en donde no hay doctores, porque así sucede, recurren a estas plantas para curar la tos, calentura, diferentes síntomas, y entonces este jardín se convierte en un punto de vida, o sea, no solamente de contenedor, sino de una posibilidad de permitir la vida a quien la rodea. Y gran parte de lo que hacen es, hay un tal respeto de esta planta como una posibilidad de vida, que si de repente el viento o la lluvia o el granizo las daña, lo que toman esos pedacitos de lo que ha caído y lo siembran o lo colocan en agua de tal manera que permita que salga la raíz y colocarlos nuevamente, o colocarlos nuevamente en la tierra junto a las plantas como una posibilidad de abono, es decir, regresarle al jardín lo que es del jardín y para el jardín, ¿no? Se convierte al final del día en un contenedor de vida, no solamente para los animales, sino también para la familia, y también se convierte como una posibilidad de reencontrarse y de estar ahí, o sea, de vamos a comer en familia, vamos a comer en el jardín, vamos a colocar la mesa, vamos a estar ahí debajo de esto que al final del día es bien, ¿no? Yo creo que estás hablando de una idea, como el Señor, de una idea muy, muy poderosa, que está en la esencia de la filosofía. Yo entiendo la filosofía, bueno, no yo, los clásicos nos han enseñado que la filosofía es la ética del diálogo, lo que usted decía, o sea, hay que aprender a dialogar, primero dialogar con uno mismo, ¿no? Antístenes, uno de los grandes filósofos cínicos, le preguntó a nadie, ¿usted qué ha aprendido de la filosofía? Y él dijo, he aprendido a hablar conmigo mismo. Esto es lo que me ha enseñado la filosofía. Primero hablas contigo mismo y después hablas con lo que te rodea. Y esta ética del diálogo, que es el corazón de la filosofía, es también el corazón de la jardinería, porque no puede haber un jardinero que esté desconectado del mundo de lo que cultiva. Y esta es la sintonía que yo he intentado buscar, ¿no? Y lo que dices también me ha gustado mucho porque, mira, hablando ya un poco de arqueología, ¿no?, del jardín, el testimonio, el documento más antiguo europeo de un jardín, del diseño de un jardín, es un documento de una abadía suiza, no sé si está en el libro, no me recuerdo si propusimos, pues lo quitamos, es un mapa, un plano, mejor dicho, del jardín de esa abadía helvética de hace 1200 años. Lo que aparece claramente en ese jardín es que había un jardín de cura, un jardín al lado de la farmacia del monasterio donde se plantaban las hierbas medicinales. Era la primera farmacia. Han acompañado a los seres humanos desde siempre. Y bueno, pues el texto a mí me ha dado muchas referencias, sobre todo en la literatura. Uno de los primeros casos que me viene a la mente es el de Junger, muy amigo de Hoffman, el inventor del LSD, que se encontraban en simposios de botánica, etcétera, etcétera. Y me acuerdo la portada de un texto de Junger que se llama Cumplir 80 años, y Junger está con un asadón
No lo he visto yo esta imagen. asadoneando en su jardín o bueno, en su huerto. Esa es la primera referencia literaria. Es un hombre que viene capitán de guerra alemán, ¿no? Pero sin embargo esa conexión con la botánica, con la tierra, con el cultivo, ¿no? Eso me lleva también a Huizinga, etcétera, etcétera. Pero es como la primera referencia. Otra referencia literaria es El hombre que plantaba árboles de Dian Yono, ¿no? Que es un cuento, novela corta, fantástica, ¿no? Que ha sido traducida hace unos 6-7 años. Que es fantástica en el sentido de que es un hombre que planta árboles de una manera sin un objetivo, aunque con un amor, ¿no? A una tierra yerma, etc. Y el último referencia que va con México es que más bien es literaria y que también va relacionada con la Biblia, es el caso de Malcolm Lowry, con una frase que repetía mucho en Bajo el Volcán, que decía: ¿le gusta este jardín? No lo destruyas, ¿no? Muy bueno. Un poco de referencia. Muy buena, muy buena. Encantado. Nos queda ya, muchas gracias a Santiago, muchas gracias a ustedes por no dejarnos plantados. Muchas gracias a Santiago. Y al final esta tertulia cumplió su cometido. La idea de llamarlas tertulias era eso, ¿no? No solo es la presentación del libro, sino un poco alentar el debate, la conversación. Tenemos varios libros, no solo Jardinosofía, sino varios libros del catálogo que tienen que ver con estos temas: Canciones de los árboles, Universo Verde, Semillas, que pueden verlos. Santiago ya nos prometió que el siguiente año vendrá un mes y haremos toda una gira y actividades para presentar, comentar, platicar con ustedes verdolatría o verdografía, ¿verdad? Todavía estamos ahí. Veremos, estas son de las cuestiones editoriales que estamos resolviendo. La siguiente tertulia será sobre lengua e idioma, va a ser el 16 de agosto. Los libros ejes alrededor de los cuales vamos a discutir serán Lingo y el libro tachado. También pueden comprarlos aquí en la mesa de al lado, así que quien esté interesado nos puede dejar sus datos. Nos vemos el 16 de agosto y ahora a divertirnos mientras podamos, con mezclar los danzantes y a seguir la conversación con Santiago. Obviamente quien quiera le firmará el libro. Bueno, pues entonces vamos a seguir la plática, pero ya con un mezcal